Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy día vamos a hacer un repaso de algunas de las cosas más importantes que hemos visto en el canal en el último tiempo y que nos van a permitir hoy día entender un poco el panorama de lo que está sucediendo hoy día en América Latina y especialmente en Chile. Para eso vamos a partir con un artículo del ministro de Inteligencia de Guatemala que dijo: las caravanas migrantes están bien planificadas y no son espontáneas. Esto lo dijo el 13 de febrero del 2019, como se los advertimos. El jefe de inteligencia guatemalteco, Mario Duarte, dijo durante una visita a Washington el martes que las caravanas de migrantes que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos están bien planificadas y bien organizadas por aquellos que quieren armar a los necesitados. Este no fue un evento espontáneo, dijo, estaba bien planeado, estaba bien organizado, dijo Duarte, jefe de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Guatemala, en un evento organizado por el Centro para una Sociedad Libre y Segura en el National Press Club ahí en Washington, D.C. Dijo que diferentes agencias de inteligencia de aplicación de la ley y militares encontraron evidencia de que las caravanas de octubre desde Honduras hacia los Estados Unidos, que en un momento tuvo a más de 40.000 inmigrantes, se organizaron de antemano. Entre las cosas más importantes que dijo que la organización principal detrás de las caravanas era una organización no gubernamental con sede en Chicago llamada Pueblos Sin Fronteras, dirigida por la organizadora y pastora Emma Lozano. También dio detalles de las tácticas que utilizó la caravana cuando entró en Guatemala. Teníamos un gran contingente de policías que protegían nuestra frontera. Lamentablemente estos grupos de migrantes pusieron al frente a mujeres, ancianos y niños de hasta 40 días de edad y comenzaron a presionar contra nuestra fuerza policial, dijo. Ni siquiera podíamos usar gases lacrimógenos porque parte del humo podía dañar a los niños pequeños. Se convirtió en una situación insostenible. Los niños estaban siendo presionados contra la cerca. Algunos de ellos en realidad ya estaban asfixiándose debido a toda la presión detrás de ellos. Así que tuvimos que retirar nuestras fuerzas policiales y permitir que estos migrantes cruzaran nuestra frontera, dijo. Duarte dijo que Guatemala escuchó el llamado de Estados Unidos para tratar de evitar que la caravana llegue a la frontera con Estados Unidos, la frontera sur. Dijo que establecieron 12 barricadas diferentes en el camino a México para retrasar a los inmigrantes. A través de este trabajo también identificamos un total de 10 líderes operativos con la caravana, dijo. Duarte dijo también que identificaron a más de 100 migrantes de Medio Oriente que viajaban en la caravana, un reclamo que el presidente Trump había aludido en un tuit el día 22 de octubre. Tenía razón. También interceptamos un total de 126 extranjeros de interés especial durante estas caravanas, extranjeros de interés especial de países y con probables vínculos con extremistas islámicos, dijo Duarte. Duarte advirtió que otro gran grupo de migrantes provenientes de diferentes países de África, Asia y Medio Oriente y de Cuba se dirigen hacia los Estados Unidos. Su intención es hacer una caravana de 30.000 personas que atraviese América Central, México y llegue a la frontera abierta con los Estados Unidos. Dijo también, desafortunadamente los actores y radicales políticos manipuladores despiadados y crueles se han aprovechado de los necesitados y los están utilizando ahora como armas letales de invasión de influencia política y como sus propios partidos privados de grupos de piquetes. Eso es lo que es esto, dijo. No perdamos nuestra capacidad real de análisis. Las caravanas migrantes no son espontáneas, están siendo orquestadas políticamente y bien financiadas con un objetivo específico. Esto fue lo que dijo el 13 de febrero del 2019. Vamos a ver qué es lo que dijo esta persona que se llama Brad Johnson en un artículo de The Epoch Times. Las caravanas migrantes no son parte, o sea, son parte de un plan más amplio para dañar a Estados Unidos. Dijo, la caravana de migrantes se originó en Honduras, todavía está en camino hacia la frontera sur de Estados Unidos, con una segunda columna en curso e información de que hay una tercera en sus primeras etapas. Les repito, esto es del 23 de noviembre del 2018. Recientemente el vicepresidente Mike Pence dijo que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández le dijo que la caravana fue organizada por grupos de izquierda en Honduras financiados por Venezuela y enviados al norte para desafiar nuestra frontera. Otra de las cosas importantísimas que dijo este jefe de inteligencia retirado de la CIA, dijo, puedo asegurar a todos que los servicios de inteligencia de Irán, Rusia, China, Cuba y Venezuela, así como el personal de inteligencia capacitado por todos estos grupos terroristas y de cualquier otro que tengan acceso, considere a este migrante.
Esta columna es una oportunidad irresistible para infiltrar personas en los Estados Unidos. Ciertamente lo haría si yo estuviese en su posición. Lo está diciendo este jefe retirado llamado Brad Johnson, retirado de la CIA. Como profesional del mundo de la inteligencia entiendo que Estados Unidos tiene enemigos, entiendo que existe cooperación entre grupos terroristas, grupos criminales, transnacionales y gobiernos extranjeros hostiles. Esto lo dijo y mientras mucha gente decía esto no es real, bueno, esto está ocurriendo justamente ahora. Les vuelvo a repetir, el 1 de noviembre del 2018. Vamos a ver cómo han seguido sucediendo algunas de las cosas que vemos justamente hoy día y cómo se van conectando todos estos puntos. Este es de El Perú, un diario del Perú. Más de 20 bandas criminales de Venezuela han ingresado al país. En los últimos 3 años, del 2016 al 25 de mayo del 2019, se han presentado 5.767 denuncias contra venezolanos, cifra que representa el 55% de denuncias contra ciudadanos extranjeros. La llegada de bandas venezolanas criminales como el Tren de Aragua y los gatilleros de La Guaira a territorio peruano está causando terror a toda la población con su modus operandi marcado por un estilo más violento, cruel y despiadado que el de las organizaciones delictuales nacionales. Según el dominical Panorama, las cifras se han duplicado en cuanto a criminalidad respecto a los años anteriores. Además, dicho medio sostiene que más de 20 bandas de Venezuela han ingresado al país. Esto es parte de cómo están ingresando bandas criminales a distintas partes. Sigamos avanzando. Este es un artículo muy interesante de fernandotaubi.com. Los invito a revisar este sitio, es un analista muy interesante que presenta datos y tiene bastante claro el panorama de lo que está pasando. Una de las pocas personas que hemos encontrado que está hablando justamente qué es lo que está pasando aquí. Veamos cómo sigue funcionando esta agenda. Recientemente la prensa informó la detención de 10 personas, entre ellas Alex Brito, esto es de mayo del 2019, les digo, del Partido Socialista, funcionario de la Cancillería, miembro del directorio de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mauricio Navarro DC, exalcalde de Los Andes, y Alex Trigo del Partido Socialista, exgobernador de Choapa, por la asociación ilícita, tráfico de personas y cohecho, todos ellos exfuncionarios del gobierno de Bachelet. Se hace referencia aquí en este artículo a la red de tráfico de personas que alcanzó a ingresar 381 inmigrantes chinos. Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, Catherine Martorell, esa es la red más grande de trata de personas que haya existido en la historia de nuestro país. Se equivoca, dice Taubi, hay una mucho peor y sigue impune. Hace referencia en este artículo justamente de lo que pasó el día 16 de diciembre del 2018, en el capítulo 34 del programa Mesa Central del Canal 13 de televisión, donde Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Bachelet, manifestó que tanto él como Bachelet y su gobierno tuvieron conocimiento de un negocio con sede en Haití para el traslado ilegal de ciudadanos a Chile. Los administradores del negocio invitaban a ciudadanos haitianos a vender sus casas y propiedades, pagar $3.000 a los organizadores del viaje y adquirir un pasaje hasta Chile en la línea aérea LO. A cambio de los $3.000 recibirían un contrato de trabajo en Chile, reservas en un hotel y dinero en efectivo para acreditar la condición de turistas. El gobierno, la Cancillería en este caso, informó varias veces de esta estafa a las autoridades haitianas, las que no hicieron nada. Bueno, aquí menos. El gobierno de Chile nunca informó al Ministerio Público ni puso denuncia alguna contra nadie. Esto es el incesante, dice, desfile de turistas haitianos que llegaban en vuelos desde LO en altas horas de la noche y la madrugada con sus sobres amarillos con el dinero, los contratos, las reservas hoteleras falsas. Era evidente todo esto. Sin embargo, la prensa nunca se dio por enterada ni investigó con seriedad esta anomalía. Peor aún, después de la declaración pública del ex canciller Muñoz, tampoco hubo preguntas. Estos silencios y complicidades configuran una conspiración organizada y dirigida por una voluntad decidida a mantener oculto el delito. El esquema de cobros y reembolsos configura una voluntad de lucro y explotación de los migrantes. Todo esto se va configurando de a poco. Tenemos este artículo de La Tercera que ha sido muy controvertido. Policía identifica a uno de los autores de incendios en las estaciones de metro. En este artículo, La Tercera afirma justamente que según fuentes de inteligencia, dice textualmente, según señalaron fuentes policiales de inteligencia, La Tercera, uno de los hallazgos alcanzados durante las últimas horas fue la identificación de una de las personas que participó del atentado a la estación San Joaquín
de la línea 5 del metro de Santiago de Chile. De acuerdo a la información, esta persona fue descubierta gracias al análisis de imágenes, grabaciones de cámaras y georreferenciación de celulares. Además, se habla de indicios que permitirían identificar a grupos que participaron en forma concertada. En paralelo, se asegura que continúa el peritaje de imágenes y se ha transmitido al mandatario que identificará finalmente a los instigadores de estas acciones, dice. Las mismas fuentes, recordemos que aquí están hablando de fuentes anónimas, son fuentes policiales de la inteligencia, ¿ok? Aclaremos ese punto. Los periodistas tienen sus fuentes y no las pueden dar. Las mismas fuentes apuntan al rol de extranjeros en las manifestaciones violentas cuyo origen es venezolano y cubano. Sobre ellos se está chequeando una posible vinculación con los servicios secretos de esos países. Además, se hace seguimiento de otros extranjeros que habrían participado en estos hechos. Con respecto a las 25 estaciones que fueron incendiadas, 25 estaciones son las que tenemos incendiadas actualmente a esa fecha de la emisión de este artículo. 7 de ellas terminaron completamente destruidas y las 18 que sufrieron daños parciales, se apela a la simultaneidad de los ataques. Esto a partir de los 10 minutos de diferencia con que ocurrieron los siniestros entre las estaciones Trinidad y Elisa Correa de la línea 4, así como San Pablo y Laguna Sur en la línea 5. Al respecto, uno de los indicios que permite creer en la presencia de grupos organizados se sustentaría en los peritajes al origen del fuego. En este sentido, el análisis de las trazas dejadas por las llamas confirmaría, de acuerdo a bomberos, que en algunos casos se usó acelerantes de difícil acceso en el mercado nacional, según han dicho otras personas también. E incluso el encendido se habría realizado a través de bombas con temporizadores que permitieron iniciar el fuego en aquellas estaciones construidas sobre la superficie. Estas son las fuentes de inteligencia que, según este periodista, justamente le informaron de esta situación. Son fuentes de inteligencia. Veamos cuál fue la reacción a todo esto. Inmediatamente fuentes de diarios de izquierda y otras cosas salen inmediatamente a negar y a poner paños fríos en la situación y poniendo a un fiscal de por medio, diciendo la fiscalía desmiente a la tercera, no hay antecedentes de quienes atacaron el metro. El fiscal preferente de la zona oriente de la región metropolitana, Omar Mérida, aseguró que no hay antecedentes para determinar la participación de cubanos y venezolanos en los ataques del metro, tal como lo sostuvo este lunes el medio nacional. Bastante extraño. Bastante extraño. Recordemos que el artículo, por eso lo recalqué varias veces, se basa en las fuentes de inteligencia y no en lo que diga justamente el fiscal. Eso es justamente lo raro. Inmediatamente salen a desmentir todo esto de manera muy rápida. ¿Qué es lo que está pasando en la región con todo esto? ¿Cómo están reaccionando algunos de los países frente a todas estas amenazas? Artículo del 24 de octubre de 2019. Colombia cierra fronteras ante posible infiltración del régimen venezolano en las elecciones. Debido a la celebración de las elecciones locales y regionales, el gobierno de Iván Duque decidió cerrar los pasos fronterizos con Venezuela ante una eventual infiltración del régimen de Nicolás Maduro. Desde este jueves 24 de octubre hasta el domingo 27 está prohibido el paso desde el vecino país. Estas son medidas concretas que ha tomado el gobierno de Iván Duque para frenar justamente esto y una reacción. Sabemos que la inteligencia colombiana ya tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones y por lo menos está haciendo tomando medidas preventivas. Sigamos viendo qué es lo que pasa. El gobierno, otro artículo dice, rastrea rol de venezolanos en Twitter. Producto de informaciones de prensa que daban a entender que el gobierno de Nicolás Maduro estaba detrás de la campaña en redes sociales, se descargaron todos los tweets asociados a los hashtags anteriormente analizados que provenieran desde Venezuela, señala un documento emanado de La Moneda. Algunos hashtags son Chile viola los derechos humanos, los milicos no son tus amigos, Chile no quiere más migajas, Chile despertó, renuncia a Piñera, Chile quiere cambios. Han marcado la tendencia durante todos los días de protestas sociales y estado de emergencia en el país en este artículo del lunes 28 de octubre del 2019. Desde el gobierno pusieron foco en el origen de estos, principalmente en la participación desde Venezuela, producto de informaciones de prensa que daban a entender que el gobierno de Nicolás Maduro estaba detrás de la campaña en redes sociales. Se descargaron todos los tweets asociados a los hashtags anteriormente analizados que provenieran desde Venezuela.
específicamente desde el centro de Caracas y en un radio de 100 millas a la redonda de esta ciudad, especifica el documento. Según se especifica, 43.129 tuiteos surgieron desde ese país, siendo Renuncia Piñera el principal de ellos, con 25.023 usos. En este sentido, el texto apunta a que 10 tweets generados fuera de 10 tweets generados fuera de Chile, aproximadamente 6 provienen de Venezuela, y agrega que de una muestra aleatoria de los tuiteos se encontraron perfiles de cuentas que no mantienen un comportamiento normal, debido a que se trataría de cuentas creadas recientemente, otras más antiguas, pero sin movimiento continuo, otras utilizadas únicamente para propagar información referida a la contingencia nacional. Tras el análisis, dice, el informe concluye que si bien los tweets provenientes desde Venezuela no representan un porcentaje significativo del total de los tweets que marcaron tendencias en Chile, estos fueron utilizados para aumentar artificialmente las métricas en Chile. Bueno, esto es algo que nosotros que estamos en las redes sociales podemos dar fe de que hay un comportamiento absolutamente anómalo y extraño con cuentas efectivamente que no tienen antigüedad y que han sido creadas, y más o menos ellos repiten siempre las mismas consignas. Así que esto perfectamente puede ser absolutamente real porque, como les digo, es de acuerdo a lo que hemos ido llevándole el pulso. Muchas personas que estamos trabajando en este tema hemos corroborado que hay una actividad absolutamente anómala dentro de las redes sociales al respecto de esto. Sigamos entendiendo un poco qué es lo que está pasando aquí para que no seamos engañados por esta gente. El discurso de Navarro en el Foro de Sao Paulo defendió a Maduro y dice que Chile tiene una constitución maloliente. Este es un artículo del 28 de julio del 2019. El senador del país progresista felicitó al pueblo venezolano por su asamblea constituyente y los instó a resistir y vencer estos tiempos. En un viaje, el senador del partido País Progresista, Alejandro Navarro, a la capital venezolana, Caracas, el parlamentario apoyó firmemente al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y definió a la constitución chilena como maloliente. En el marco del 25º Foro Parlamentario Sao Paulo, el parlamentario sostuvo que la constitución venezolana es la mejor constitución de América Latina y una de las mejores constituciones en el mundo, y criticó: ya quisiera para Chile una asamblea constituyente y la constitución votada, construida por el pueblo. Tenemos una constitución maloliente, caduca, que tenemos que cambiar labrada sangre y fuego en dictadura, y aún los chilenos no hemos podido acabar de cambiarla. ¿Se dan cuenta cómo va justamente calzando toda esta historia? Ahora están pidiendo la asamblea justamente constituyente para poder cambiar la dictadura. Todo esto viene directamente desde Venezuela, gente que apoya abiertamente la narcotiranía del señor Nicolás Maduro. Sigamos viendo qué es otras cosas importantes que han definido justamente que se susciten finalmente todo este tipo de hechos. Artículo del Mercurio, 28 de julio del 2019. Maduro, tras reunirse con delegación chilena en el Foro de Sao Paulo, dice: estoy seguro que Chile recobrará el camino de Allende. El presidente venezolano sostuvo nuevamente una cita con el senador Alejandro Navarro, el diputado comunista Boris Barrera, y con el nieto del fallecido presidente Salvador Allende. ¿Qué habrán conversado aquí? Tras bambalinas que no salió en la prensa, ya nos podemos ir imaginando. Esta comitiva fue integrada, bueno, por las mismas personas que ya les dije, y dice: sostuvo una amena reunión con la delegación chilena que asiste al 25º Foro de Sao Paulo. Agradecí su compromiso de elevar al mundo la verdad del pueblo venezolano que lucha, resiste y vence los embates del imperialismo. La voz de Venezuela se conocerá en toda la patria grande, escribió el mandatario Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter. También destacó su cita con el familiar de Allende. Una vez finalizada la cita, Maduro grabó un video donde manda un saludo a Chile. Cuando yo hablo de Chile, pienso en Chile, pienso en Allende. Creo que es la gran referencia, la gran bandera del pueblo sufrido, del pueblo víctima del neoliberalismo, del pueblo que cree y que lucha. Chile será grande, estoy seguro de que las cenizas saldrán, saldrán nuevos fuegos de la historia. Estoy seguro que Chile, más temprano que tarde, recobrará su camino hacia Salvador Allende. Justamente aquí lo tenemos todo: injerencia extranjera, y ahora
después se van cumpliendo esto paso a paso. El nivel de destrozos, dice el alcalde de Santiago, Alessandri, ocurrió ayer en Santiago. Este nivel de violencia no lo habíamos visto nunca. ¿Por qué no lo han visto nunca? Bueno, imagínense por qué no lo han visto nunca. Porque aquí hay mano negra, hay mano extranjera metido en esto. Y obviamente el nivel de daños, el nivel de violencia que hemos visto todos los chilenos, justamente con lo que está pasando en nuestro país, es algo que efectivamente nosotros no estábamos acostumbrados a ver. Creo que hace referencia justamente a eso y es lo que a todos nos está choqueando. Sigamos avanzando. Chavistas en Chile crean cuenta para funar a infiltrados de la dictadura de Maduro en Chile. Esta es una iniciativa de gente, de venezolanos que están justamente haciendo el trabajo de denunciar a infiltrados de la dictadura de Maduro en Chile. Y es la cuenta de usuario se llama @chavistas. Y constantemente sube perfiles de chavistas en nuestro país, Chile. El perfil además se llama, esta cuenta es para denunciar a chavistas en Chile. La cuenta comenzó a tomar fuerza luego de que se confirmó por parte de la PDI que en los atentados a los metros de Santiago participaron ciudadanos de nacionalidad venezolana. Estos ataques habrían estado previamente concertados, según informó la inteligencia policial. Aquí tenemos un video muy interesante esto es de Bolivia, la ciudad de Santa Cruz, donde justamente se muestra en este video que habrían detectado aparentemente agentes de la inteligencia cubana en Santa Cruz de la Sierra, en esa hermosa ciudad en el país vecino. Un saludo a toda la gente que nos ve desde Bolivia y está pasando por estos difíciles momentos también a nuestros hermanos bolivianos. Sigamos avanzando. Venezolana delató a chavista infiltrado en las protestas de Chile. Esto es parte también de la gente que está denunciando a estos chavistas que estarían infiltrados. También hay una cuenta muy importante, interesante, de Anonymous Venezuela, que justamente pone información y ha subido varios videos respecto a ciudadanos venezolanos, pero que son chavistas en el fondo, porque no hay que confundir, por favor, no confundamos a los venezolanos, a la gente normal, con la gente que ha venido a causar desmanes a el país, y en esas cuentas justamente muestran cómo gente se ha apoderado, han salido a saquear, etcétera, y son los mismos venezolanos quienes los están denunciando. Aquí tenemos una declaración muy importante de María Corina Machado, quizás la única persona que hace una real resistencia en Venezuela. Escuchemos lo que dijo María Corina Machado sobre este tema. Ya nadie duda, nadie puede dudar que hay una articulación entre fuerzas criminales de este hemisferio, que está desde luego el Foro de Sao Paulo, como lo ha aceptado públicamente el señor Nicolás Maduro, el señor Diosdado Cabello, públicamente lo reconocen, anoche lo ha dicho, y como nosotros alertamos insistentemente a los pueblos de las Américas cuando aquí en Venezuela el 25 de julio se reunió el Foro de Sao Paulo y anunció cuál era su plan para toda la región. Claro, hay fuerzas adicionales, fuerzas extracontinentales que también se han aliado por razones de orden criminal, económico, ideológico, político, y están obviamente en amplio despliegue. Bueno, ella está admitiendo que efectivamente el régimen de Nicolás Maduro está detrás de gran parte de lo que está pasando, me refiero a la violencia y a todo ese tipo de cosas, y justamente comprueba, ahora hace solamente un par de días se publicó esto y comprueba lo que nos estaban diciendo justamente en febrero, del 2019, cuando el jefe de inteligencia guatemalteco, Mario Duarte, dijo que habían fuerzas también extracontinentales, refiriéndose a otros países como China, Rusia, Irán, etc. Así que vamos viendo cómo va cuadrando esta historia. Tenemos aquí la Embajada de Chile en Caracas fue observada permanentemente por inteligencia venezolana, sábado 10 de agosto del 2019. El ex jefe del SEBIN, Christopher Figuera, desertado en el fallido alzamiento de abril, reveló la constante vigilancia física a la legación diplomática.
Dice, quienes entraban, quienes salían, porque ahí estaba uno de los líderes opositores que era seguido, dijo aludiendo a Freddy Guevara, huésped allí desde el 2017. Dice el ex director venezolano del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, Christopher Figueroa, reveló una permanente vigilancia a la Embajada de Chile en Caracas ordenada por el cuestionado presidente Nicolás Maduro. Sigamos un poco avanzando. Estos son algunas de las pruebas de las cosas que han ido pasando, anomalías que hemos visto en nuestras fronteras que no eran comunes hace algún tiempo atrás. Todo esto se incrementó después de la llegada de estas caravanas migrantes en México y todo lo que pasó en América Central. Empezaron a haber noticias como esta. Esto es del 11 de septiembre del 2019. Detienen a Coyote que intentó ingresar una familia de venezolanos por la frontera Chile-Perú. Y aquí tenemos más evidencia de lo mismo. Corte acusa al Instituto de Derechos Humanos de manipular ingresos de venezolanos a Chile desde Bolivia y el Perú. Dice el artículo, esto es del 12 de julio del 2019, dos fallos que rechazaron sendos recursos de amparo presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos tienen complicado al organismo en la zona de Iquique y Arica respectivamente. En el primero, el Tribunal de Alzada acusa a la entidad de intentar encuadrar peticiones de venezolanos para que ingresen a Chile que ya habían sido impedidos de ingresar al suelo nacional. No es todo, según la PDI, un auto con el logo del Instituto Nacional de Derechos Humanos desconoció la orden para detenerse hecha por carabineros en la frontera, logrando con ello que un ex militar que desertó del ejército bolivariano llegara hasta el paso fronterizo de Chacayuta. Esto es lo que ha estado pasando ahí y ha sido uno de los casos más controvertidos donde se los ha encontrado infragantis tratando de justamente meter gente al país de manera completamente ilegal. Según la resolución, funcionarios del organismo cruzaron hacia Bolivia con el objetivo de contactar a los extranjeros que buscaban entrar a Chile, a quienes les habrían informado el procedimiento que deberían cumplir. O sea, aquí literalmente un vehículo del Instituto Nacional de Derechos Humanos entró a Bolivia a buscar gente y los trajo de manera justamente ilegal a suelo chileno nuevamente. En Arica, las autoridades locales han solicitado a la Contraloría General de la República que investigue la actuación del Instituto Nacional de Derechos Humanos al cruzar la frontera y preparar la logística para traer a un extranjero. Sin embargo, en las últimas 3 semanas se han levantado alertas sobre las actuaciones que estarían desarrollando funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la zona norte del país y que podrían ser contrarias a las disposiciones legales, administrativas y vigentes. Esto es evidente. Aquí tenemos, con el tema de los derechos humanos y todo esto que se ha hablado muchísimo, ¿qué tal nivel de penetración hay en Carabineros de Chile justamente con el tema de los derechos humanos? Todos estos son cursos. Estas noticias hacen referencia a cursos de derechos humanos, capacitación en derechos humanos, instructores de derechos humanos, capacitación para informar sobre sus derechos, deberes y autocuidado a la población migrante. Oficiales de carabineros en diferentes unidades del país participaron en cursos de derechos humanos. Intenso entrenamiento en derechos humanos. Coloquio internacional sobre buenas prácticas policiales. Derechos humanos. Exitoso primer curso de instructores de derechos humanos realizado en Temuco. Finaliza curso de instructores de derechos humanos. Seguimos, miren todo esto. Movil destaca la labor de Carabineros en el informe actual de derechos humanos de la diversidad sexual en Chile 2015. Movil y Carabineros de Chile realizan taller de capacitación sobre grupos sujetos a vulnerabilidad sobre personas transgénero. Exitosa reunión de trabajo, suma y sigue. Página 1 solamente. Todas noticias relacionadas al tema de los derechos humanos. Que por lo demás, hay que decirlo el día de hoy, son justamente esos derechos humanos los que están impidiendo que el país se defienda de todo esto. Recordemos el drama de los venezolanos en la frontera chilena, cuando iban los periodistas justamente a buscar a toda esta gente a la frontera y a traernos todas esas imágenes justamente muy conmovedoras de lo que estaba pasando en la frontera. Y hoy día estamos viendo justamente todo esto que está pasando el día de hoy. Tenemos aquí otra noticia
justamente relacionada también al tema de los derechos humanos y cómo se están organizando en el extranjero para anular la defensa de nuestro país. Personas y organizaciones de 60 países emiten declaración que repudia violencia política y violaciones de derechos humanos en Chile. El 23 de octubre se lanzó una declaración en diversos idiomas, entre los cuales se encuentra el mapudungún, vía redes sociales para que personas y organizaciones la firmaran a través de una petición en línea a favor del pueblo de Chile, el pueblo de Chile que justamente está siendo masacrado hoy día por la delincuencia. Nuestros carabineros están sufriendo producto de que son entregados cobardemente por las autoridades, justamente a ir a poner orden, pero sin poder hacer uso en ningún caso de su armamento, lo cual es realmente entregarlos a su suerte. Es un acto completamente cobarde del gobierno estar sacando a esta gente a la calle en este tipo de condiciones. Muchos países, gente que me llega de otras partes y nos preguntan, no puedo entender cómo la policía actúa de esa manera, cómo no hacen uso de sus armas, si los están atacando, le están pegando en muchas ocasiones. Sin embargo, eso es lo que estamos viendo, de manos atadas completamente y administrando estos derechos humanos que solamente en este momento están yendo hacia los delincuentes, hacia los violentistas, etc. Aquí tenemos las declaraciones inmediatamente que aparecen desde la prensa extranjera tratando de desarticular nuestros sistemas de defensa. El comunicado enfatiza los impactos de la violencia de Estado en una población cansada de sufrir el agobio salvaje del modelo neoliberal que desmanteló los derechos sociales. Es una completa falacia. Están tratando de secuestrar un movimiento que tiene bases justamente en el descontento ciudadano, debido justamente a que la gente no se quejó durante mucho tiempo, porque eso es una realidad. Y obviamente hoy día estamos viviendo una especie de catarsis colectiva. Y dentro de eso obviamente se infiltran estos elementos justamente violentistas. Porque finalmente todas las marchas, y por eso la gente común se está cansando porque quieren volver a retomar la normalidad y se dan cuenta que finalmente estas marchas terminan siempre con violencia. Pero no vamos a permitir que el señor Maduro nos venga a dictar una nueva constitución. Y menos que aquellos que han sido los causantes del problema de la corrupción, del payaso, de los payasos que hay hoy día en el Senado y en la Cámara de Diputados. Muchos de ellos, no todos, pero han sido parte, han generado todo este descontento social. Bueno, sigamos viendo cuál es la injerencia extranjera en todo este conflicto. Jefe de la diplomacia estadounidense afirma que identificaron cuentas falsas que emanan de Rusia que agitan las protestas en Chile. El jefe interino de diplomacia estadounidense para América Latina, Michael Cossack, reveló que en los mensajes de las redes sociales relacionados con las manifestaciones de Chile identificaron cuentas falsas que emanan de Rusia. El funcionario estadounidense había afirmado ante un comité del Congreso que los Estados Unidos habían detectado actores extranjeros en las protestas en Chile. Dijo también, hemos identificado en las redes sociales cuentas falsas que emanan de Rusia. Son personas que fingen ser chilenas, pero en realidad todo el mensaje que están haciendo es tratar de socavar todas las instituciones y la sociedad chilena, dijo. Ahora, esto no significa que esta fue la causa de los disturbios en Chile. Lo dice claramente. Utilizan justamente el descontento social para adueñarse y secuestrar y expropiar una causa que puede ser muy justa en la mayoría de los casos. ¿Se dan cuenta? Voy a terminar con una cosa que tiene que ver con un artículo que leí, que no está aquí justamente, pero es un comentario que quiero hacerles personal. Venezuela tiene uno de los sistemas más sofisticados de guerra comunicacional en el continente. Tienen un departamento con al menos 500 personas que se dedican nada más que a hacer el trabajo que hacen muchas otras unidades de inteligencia especializadas justamente para tratar de balancear hacia su lado esta guerra psicológica. Lo vimos durante la entrega de la ayuda humanitaria, me tocó ver cómo operaban estos organismos también. Para la gente en Chile, muchos de ellos, esto es muy nuevo. Yo más que hacer un comentario personal, les he querido traer ciertos hechos. Esto es un secreto a voces lo que está pasando. El tema de la injerencia extranjera en Chile, en este conflicto.
y he querido traerles más que nada, más que un comentario, traerles ciertas pruebas que son irrefutables de lo que está pasando aquí. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este reporte. Quédense atentos para más información. No olviden compartir, darle like. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.